Hola chicos de Archile, esta es la clase de lenguaje y el día de hoy vamos a hablar acerca de las características del texto dramático. Dentro de las características o los objetivos que tenemos para esta clase son conocer el origen del teatro y sus principales características. Cuando hablamos del texto dramático, lo primero que vamos a decir es que está escrito por el dramaturgo. El autor de las obras dramáticas se llama dramaturgo o dramaturgista cuando hace adaptaciones de otros textos. El dramaturgo es el que inventa las obras y el dramaturgista es el que adapta textos, por ejemplo poesías o por ejemplo cuentos, y los adapta al modo teatral o al modo dramático. Otra característica súper importante del texto dramático es que no posee narrador, es decir, no posee ningún ser creado de lenguaje que permita organizar y estructurar el mundo que se está representando. Por lo tanto, para conocer la historia representada, necesitamos escuchar o leer y estar muy atentos al diálogo de los personajes, porque es a través de este diálogo que nosotros conocemos las características que va a tener el texto dramático. El texto dramático tiene distintos propósitos, pero el principal de ellos es su representación frente a un público. Por lo tanto, está escrita de tal manera que quien lo vaya a representar pueda comprender exactamente cuáles son los gestos que debe realizar, los tonos de voces que debe emplear en el momento de representar a un personaje para que el público sea capaz de comprender el conflicto dramático que se está representando. Entonces vamos a tener que los actores van a encarnar a los personajes sobre un escenario. Son personas, ¿cierto?, que van a tomar la voz del personaje, se van a vestir como el personaje para tratar de interpretarlo del modo que sea más verosímil para nosotros, es decir, que nos quede más clara esta idea de que se está representando un texto dramático. Y vamos a ver que el texto dramático es el primer texto literario. Y el texto dramático nació en la fiesta, no en la literatura. Nació, por lo tanto, en unas fiestas religiosas que realizaban los griegos para celebrar a sus dioses porque habían tenido una buena cosecha. Así que vamos a ver un pequeño video acerca de los orígenes del texto dramático. Asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles en la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la fortuna. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisiadas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era,
más gente de los alrededores a celebrar las grandes dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias, que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaban con máscaras y cuernos. A Tespis se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego, hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Tespis tuvo mucho éxito. Los vecinos de Atenas llegaban en la primavera y el invierno para ver las obras de teatro que se presentaban en las grandes dionisíacas. También llegaban los poetas de todos lados, con sus obras recién escritas, listas para concursar. Tragedia viene de tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y odas, que significa cantos o himnos. Se llamaron tragedias porque así se disfrazaban los que formaban el coro para cantar y bailar frente al público. Las primeras tragedias consistían en los cantos de este coro, que representaban muchas veces al pueblo, a los consejeros o a las mujeres de alguna ciudad arrasada, como Tebas y Troya. Otras veces representaban a deidades como las furias o las suplicantes. El coro estaba formado por 12 hombres que cantaban y narraban alguna historia, mientras eran enfrentados por un actor o hipócrita, que representaba a otro de los dioses o de los héroes mitológicos y legendarios, vivos o muertos, que se atrevían a discutir con el coro. Al compartir el sufrimiento que veía en escena, el público podía desahogarse en una especie de burla de emociones, viendo cómo sus dioses y héroes sufrían más que nadie. Ellos se podían sentir un poco aliviados. A través del sufrimiento desmedido de sus héroes, el público conocía el sentido de la vida en su condición excepcional y comprendía que, tarde o temprano, la vida termina con la muerte. Había nacido la tragedia, y con ella la catarsis, o purga espiritual, con la que el público se desahogaba. Este fue, en pocas palabras, el origen de la tragedia. Bueno, entonces con este video nos queda súper claro que el origen del género dramático, del texto dramático, que como decíamos, es considerado el primer texto literario, no surge precisamente en la literatura, no surge a través de la escritura, sino que a través de la fiesta, a través del ritual, a través de la celebración, y que luego se va a convertir en literatura una vez que la población va a pedir que existan estas representaciones porque les gustan muchísimo cómo se representan. Entonces vamos a tener que el lenguaje dramático va a estar representado por algunos elementos específicos. El primero de ellos es el diálogo. El diálogo va a ser la interacción comunicativa entre los distintos personajes.
Recuerden que dijimos que para entender cuál es el conflicto dramático tenemos que poner muchísima atención al diálogo de los personajes, y el diálogo no es más que la intervención de cada uno de los personajes. Así tenemos, por ejemplo, este texto dramático que dice Nemo: exacto, lo construyeron los humanos. Nautila: ¿lo usaron como tobogán para tirarse al agua? Entonces, a partir de ese diálogo entre estos dos personajes, podemos saber que se está hablando acerca de alguna construcción realizada por los humanos. Y cuando Nemo señala que la construyeron los humanos, podemos inferir que Nemo y Nautila no son seres humanos. ¿Ya? Y eso simplemente a partir del diálogo que presentan estos personajes. Otro elemento muy importante del lenguaje dramático son las acotaciones. Las acotaciones van a ser un discurso en el cual el dramaturgo va a dar indicaciones a los actores acerca de cómo deben representar la obra. Generalmente van a estar destacadas entre paréntesis y con una letra en cursiva, con una letra diferente, que va a dar a entender a los actores que no deben leer o que no deben expresar eso al público, sino que es la forma en la cual ellos deben representar o el modo en el cual ellos deben decir el diálogo que les toca. Y cuando hablamos de discursos de acotaciones nos referimos fundamentalmente a dos tipos o a dos aspectos de acotación. Por una parte, las acotaciones que van dirigidas a los actores. Y en este caso, el dramaturgo le dice a los actores cómo deben moverse en el escenario, cuáles son los lugares, las posiciones que deben ocupar dentro del escenario, porque recordemos que el escenario muchas veces es muy grande y hay pocos actores o hay un solo actor, entonces ese actor debe saber cómo moverse dentro de este escenario. Por otra parte, el dramaturgo le indica al actor cuál es la gestualidad, qué cara debe poner, cómo debe decirlo, si lo tiene que decir triste, si lo tiene que decir enojado, si lo tiene que decir con miedo, si lo tiene que decir con angustia, de qué manera tiene que expresar el diálogo que está señalando. Y además, el tono de voz que debe usar. Si tiene que hablar muy fuerte para que todos escuchen, o si por el contrario tiene que murmurar para que parezca que lo que está contando es simplemente un secreto o es un secreto que ninguno de los otros personajes que está en la escena debe escuchar. También va a indicarle a través del discurso acotacional a los actores cuál es el momento en que estos deben entrar al escenario y cuál es el momento en el que deben salir para separar una escena de las otras. Y por otra parte, el discurso acotacional del dramaturgo está dirigido a la escenografía, es decir, da indicaciones para la escenografía, es decir, la descripción de ambiente o los efectos de luz que deba tener o los sonidos en los cuales se van a desplazar los personajes. Porque sabemos que la escenografía va a ser muy útil para poder contextualizar de mejor forma la obra dramática. Recordemos también que en el teatro son limitadas los artículos o la cantidad de material con el que podemos trabajar, por lo tanto deben ser bastante organizados y debe ser muy funcional la escenografía que se utilice, es decir, una escenografía que tiene que ser súper representativa del mundo que se está representando. Vamos a ver ejemplos de acotaciones. Acotaciones a los actores. Nautila, sí, mira hacia arriba. Y luego continúa el diálogo mientras Nautila debe decir su diálogo mientras mira hacia arriba. Y un ejemplo de discurso acotacional de escenografía sería: ahora la acción transcurre en el laboratorio del Instituto de Investigaciones Submarinas. Es como un laboratorio del futuro. Entonces ahí nos está dando indicaciones de cómo debemos preparar la escenografía para representar esta obra más adelante. También es importante destacar que dentro del logo que representa el teatro tenemos una cara muy feliz y una cara más bien triste. La cara triste va a representar la comedia y la cara feliz va a representar la tragedia. Veamos. Por una parte, en la tragedia vamos a tener que va a estar representada por personajes nobles, es decir, personajes que son muy buenos y que no merecen los episodios negativos que le van a ocurrir o que le van a suceder. Pero es importante que le ocurran porque estos personajes tienen que aprender una lección a partir de este sufrimiento que van a experimentar. Y esa lección la pueden aprender ellos o
más bien está dada o estaba dada para que la aprendiera el público que estaba expectante. Por lo tanto, estos personajes nobles son víctimas de un destino que no pueden cambiar. Este destino es inamovible, es inalterable. Por lo tanto, por más que se esfuercen, estos personajes no pueden cambiar el destino en el que están sucumbiendo. Y entonces, en la tragedia vamos a tener que los personajes eran víctimas de un dios caprichoso que jugaba con sus sentimientos o que jugaba con las acciones que les ocurrían, o eran víctimas, si vemos una tragedia más actual, víctimas de las circunstancias que estaban ocurriendo, víctimas, no sé, algo que no podían cambiar, por ejemplo, una enfermedad muy trágica que acababa con la vida de uno de los personajes. Y el desenlace de la tragedia siempre es un desenlace fatal, aunque no sea un desenlace que termine con la muerte de uno de los personajes, pero sí los personajes terminan muy mal dentro de las tragedias, porque como decíamos, lo que buscan las tragedias es entregar una enseñanza al pueblo, que el pueblo se adoctrine moralmente a partir de lo que la tragedia le quiere enseñar. Y por otra parte está la comedia, y en la comedia vamos a tener que hay personajes vulgares. Cuando hablamos de personajes vulgares, nos referimos a personajes comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, y que por lo tanto le ocurren cosas, pero son víctimas muchas veces, o en la comedia, son víctimas de sus propios vicios. Hablamos de vicios cuando nos referimos a sus propios defectos. Por ejemplo, un hombre que es muy egoísta y le gusta acumular cosas para no compartirlas con los demás, entonces en un momento se va a ver envuelto en una trampa en que va a quedar en evidencia todas las riquezas que tiene guardadas y va a verse en la obligación de compartir con el resto. Esto genera que el desenlace sea ameno. No para el personaje principal, pero sí el resto de nosotros podemos encontrarlo muy gracioso porque el castigo que recibe el personaje principal es también un castigo ejemplarizador, para que nosotros como testigos de este final, de este desenlace, aprendamos y no cometamos los mismos errores que estos personajes. Entonces, decimos que el texto dramático es un texto que busca representar a través del teatro, a través de obras de teatro, conflictos de los seres humanos, y que estos conflictos de los seres humanos nos van a llevar a aprender algo acerca de la vida, que nos va a permitir a nosotros comportarnos también como mejores personas. Te invito a desarrollar las actividades propuestas para la clase y nos vemos en la próxima semana.